mi escudo y mi fuerza tu has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, y mi vida está segura que es tú. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre de pecado. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura que es tú. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre de pecado. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura que es tú. Muy buenos días. Estamos agradecidos con el Padre por la oportunidad que nos da nuevamente cada día de podernos comunicar, de poderlo adorar, y mientras vivamos en este cuerpo físico, mientras estemos aquí en este planeta, nunca debemos de dejar de adorar a aquel que nos da la vida, y que cada día en su palabra, cuando la estudiamos, la escudriñamos, nos enseña las formas en que Él puede librarnos del mal. Todas las fórmulas están en la palabra de Dios, todo lo que el Señor ha dejado para salvarlo al ser humano de una terrible perdición y persecución por las tinieblas aquí en este mundo. Así como los animales salvajes se persiguen unos a los otros, quitan la vida para alimentarse del otro, asimismo la sangre de Jesús es algo tan poderoso para limpiarnos de la maldad. La sangre que en la cruz del Calvario derramó Jesucristo es el arma más poderosa para libertarnos de la persecución y de toda situación difícil que se nos presente en este mundo a través de enfermedades, a través de tribulaciones, a través de pecados que hayamos cometido, consciente o inconsciente,
Jesús no nos dejó sin tener la medicina para obtener la libertad. Y es que hoy día tenemos este cántico que dice: Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Y nosotros a veces no conocemos el efecto que puede tener la sangre de Jesús aplicada a nuestras vidas. Cómo esa sangre no fue derramada en vano como la sangre de los corderos del antiguo pacto. No es una sangre cualquiera, porque en algún tiempo el Padre dijo que no quería holocaustos y sacrificios. Pero el holocausto de Jesucristo, que hizo una sola vez y para siempre, derramando su sangre en la cruz del Calvario, es para darnos vida. Porque recuerde que usted ha de haber oído que la sangre es la vida. Y Jesucristo dio su vida, derramó hasta la última gota de sangre para darnos libertad, para que vivamos con mayor seguridad en Dios aquí en este planeta. Entonces, la sangre preciosa me ha lavado. Y vamos a ver en la palabra de Dios ciertos pasajes donde nos habla, ciertos diría, porque son muchos, en los que realmente la sangre de Jesús derramada hizo una transición tan grande de ser esclavos del pecado a pasar a ser libres. Y vamos a verlo en el libro de Hechos, capítulo 17, y el verso 16, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí nos relata que Pablo los esperaba en Atenas y el espíritu que nosotros llevamos por dentro se enardecía. Había preocupación en la vida de Pablo viendo la ciudad entregada a la idolatría. Porque los pueblos, las naciones han sido entorpecidas, han sido llevadas cautivas por la idolatría, que es tener dioses ajenos y dioses falsos. Y esa es la situación en la que hemos caído, que nos ha enceguecido. Y los ministros como Pablo, que quería llevarles la luz, librarnos de todas estas costumbres, se enardecía, dice Pablo, viéndolos caídos en la idolatría. Así nos sucede cuando vemos un familiar o un amigo que está ciego y que no ve. Y dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo siempre tuvo discusión porque él sabía, él tenía una verdad que no la tenían ellos. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. O sea, aquí había gente con mucha filosofía, como lo ha habido en todas las edades, filósofos que discutían porque la verdad de Dios no se la descubre con filosofía. Y disputaban con él, y unos decían que ¿qué querrá decir este palabrero? Le pusieron sobrenombres a Pablo y los filósofos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Porque la verdad es que el filósofo no entiende lo de Dios, porque para el filósofo, para el que tiene estudios de acá de la tierra, es locura la salvación que Dios da al ser humano. Y otros, dice, parece que es predicador de nuevos dioses. Creían que Pablo predicaba a otros dioses, como ellos estaban envanecidos con tantos dioses, pensaban que Pablo predicaba a otros dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Pablo estaba hablando la verdad del evangelio de Jesús, que sana y que salva, y de la resurrección. Dice, y tomándole, le trajeron al
Areópago diciendo: podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Lo tomaron, lo detuvieron, pero le preguntaron qué es la nueva enseñanza que habla. Por lo menos aquí ya había diálogo para que Pablo les expusiera qué era lo que él estaba enseñando, porque lo que viene del cielo no es entendido por la gente humana que vive de aquí de la tierra y que nunca ha tenido una experiencia con el Dios de los cielos. Y le decían a él: podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Bueno, siempre se han traído enseñanzas de Dios y enseñanzas que no son de Dios, y ellos no tenían la enseñanza del cielo, porque la enseñanza del cielo, cuando viene un hombre, solo él la entiende, pero el resto no la entienden mientras no sean lavados por la sangre de Jesús. Pues dice: traes a nuestros oídos cosas extrañas. Vea lo que decía: traes a nuestros oídos cosas extrañas. Dice: queremos saber qué quiere decir esto. Por lo menos en ese tiempo la gente se determinaba a querer saber qué es esto, porque usted tiene que detenerse a saber qué es esto, si es bueno o es malo, es de Dios o es de dioses, porque muchos hablan de dioses. Y le dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Hoy día también la humanidad espera oír algo nuevo, pero en vez de buscar en Dios lo algo nuevo, lo están buscando fuera de Dios, y eso realmente nos lleva a mayor confusión, y no tenemos ni obtenemos nosotros el beneficio de Dios, por lo que lo buscamos en dioses, lo buscamos en hombres, pero no lo buscamos en Dios. No leemos la palabra, desconocemos lo que ahí está escrito. Y dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Quiero que usted entienda que en el tiempo de Pablo, él también habló de la gente que era religiosa, que es el mal de la humanidad, es el mal de las llamadas iglesias en estos tiempos, que le enseñan religión. Y es que Pablo tenía que decirles la verdad. Y hoy día las grandes disputas, las grandes guerras en Israel, en el Oriente, es por las religiones. Y Jesucristo no vino a enseñar religión. Jesucristo vino a lavarnos la mancha del pecado. Y Pablo le dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Y Dios lo está observando a usted y a la humanidad muy religiosa. Y esto no le agrada a Dios, a aquellos que son religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido. Pablo pasó por los altares de las personas que vivían en esos tiempos y les dijo Pablo: he encontrado esta inscripción al Dios no conocido. En otras palabras, el ser humano no conoce a Dios y dice que alaba a Dios y dice que adora a Dios y dice que le sirve a Dios. Si usted no ha tenido un encuentro con el Dios de Pablo, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob, entonces usted vive adorando a un Dios desconocido. Y estos aquí tenían una escritura al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Pablo les dijo: ustedes están adorando, están alabando al Dios no conocido, y a ese no conocido por ustedes, ese es el Dios que yo les anuncio. Porque nosotros lo que predicamos hoy día es al Dios que conocemos, y no estamos hablando de alguien
que nos presentaron acá y que nunca se presentó con nosotros como Dios. Porque Dios se hace conocer de aquel que quiere que le sirva, de aquel que está decidido en su corazón. Él se hace conocer, porque debemos salir de ser religiosos para conocer a un Dios vivo, porque muchos de los seres humanos están adorando a Dios muertos e inclusive a Jesucristo lo siguen teniendo crucificado. Esa fue la manera en que Él murió, pero Él no quedó ahí, porque al tercer día Él resucitó y está vivo. Entonces se quedaron con el acto de donde lo crucificaron, pero no se han quedado con el Dios vivo, con el Dios que habla hoy día, con el Dios que quiere llevarnos realmente a que lo conozcamos. Ese es el que yo anuncio y hoy día nosotros también anunciamos al Dios que conocemos. Y dice la palabra de Dios en el verso 24, el Dios que hizo el mundo. Le pregunto yo hoy día a usted que tiene dioses, le pregunto si cualquier cosa que usted tiene por Dios hizo el mundo. Yo le quiero decir que el Dios que predicaba Pablo fue el que hizo el mundo. El Dios que hoy día nosotros testificamos conocerlo es el que hizo el mundo. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo. Escúcheme bien, nosotros predicamos al Señor del cielo, no señores de la tierra, a ningún Dios de la tierra. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo les explica, no puede tener, Él no está en templos hechos por manos humanas. Él no se detiene en una fotografía, en una imagen. Él no es un Dios hecho por manos humanas. El Dios que hizo el cielo y la tierra, nadie lo puede hacer. Por eso en los 10 mandamientos dice, no te hagas ninguna imagen de lo que está en el cielo, lo que tú no conoces. No puedes llevarlo en una fotografía o en una imagen. Llevamos dioses porque usted mismo los hace, usted mismo los pinta, usted mismo les toma la fotografía y usted cree que eso es Dios. Por eso es que Pablo les dice claramente, no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que usted tiene, usted lo coge, lo lleva donde quiera, lo lleva a su casa, lo lleva a templo, lo carga en el carro. Ese es su Dios, pero no es el Dios que estaba predicando Pablo, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de los cielos. Ese es otro Dios que engaña a la humanidad. Y le dice Pablo, ni es honrado por manos de hombres, como si me necesitase algo. Dios no necesita nada del hombre. El hombre necesitamos de Dios. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Pablo les explica, Él es el que nos da vida, Él es el que le da aliento a todas las cosas. Los animales, los pájaros, las plantas, los peces viven por Él, pero por ese Dios que usted enseña, eso no es Dios. Eso les decía Pablo. Y en el verso 26, vea bien claro esto, Hechos 17, 26. Y de una sangre, de una misma sangre. Si usted cree en Dios, cree en Jesucristo. Y ahí sí que usted está limpio de pecado y limpio la telaraña que nos tapa a veces el mirar a Dios y miramos otras estatuas. Y dice, y de una sangre ha hecho todo linaje. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra. Dios ha creado, el Dios que predico, dijo Pablo, es el que hizo a todos los hombres para que habiten en la faz de la tierra. Si Dios no es el que te da vida, si Dios no es el que te da aliento de vida, ¿por qué tú tienes otro Dios? Pablo estaba predicando del Dios que de una misma sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. El Dios de los cielos ha hecho a los hombres. Ha hecho a los hombres de una misma sangre para que habiten en la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es Dios
el que te ha declarado cuántos años vas a vivir, cuántos años vas a habitar acá en la tierra, porque somos extranjeros. Aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Los que un día tuvimos el privilegio de encontrarnos con ese Jesús que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y dice el 27, para que busquen a Dios, el Dios con D mayúscula. Usted tiene que entender en la Biblia, cuando está con mayúscula es el Dios que hizo el mundo. Porque cuando está con minúsculas es el Dios que nos enceguece, es la mentira de la serpiente antigua, del diablo y Satanás, que nos embruja para que tengamos dioses, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Por qué palpando? Porque como tienen otros dioses, están enceguecidos y no pueden hallar al Dios que está predicando Pablo. Puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Dios de los cielos no está lejos de usted. Lo único que pasa es que usted no ha llegado a conocerlo. Hoy día Dios quiere que usted conozca a ese Dios que está predicando Pablo aquí en la Biblia, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando. ¿Por qué si en alguna manera palpando? Porque cuando usted tiene otro Dios, usted está ciego y no puede ver al Dios de los cielos. Si de alguna manera usted tocando, como el que está ciego mismo en las paredes, encuentra el camino y encuentre la puerta. Dios quiere que encuentres la puerta y las puedan hallar, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando yo era ciego, yo no sabía que el Dios de los cielos conversaba con el hombre. Yo no sabía que este era el que había hecho todas las cosas y que a él le pertenece. Y el verso 28, porque en él vivimos y nos movemos. Si nosotros nos movemos, hablamos, pensamos y nosotros recibimos el aire que va a nuestros pulmones y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Nosotros los que vemos, los que hemos oído, los que hemos tenido una experiencia con él, sabemos que el linaje de él somos. Somos linajes de Dios y no somos nosotros los que adoramos a otros dioses. Dice el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 2 y vemos aquí un versículo. En el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, mire, esto es lo que decía Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, y que usted no conoce, que el único que lo puede limpiar es la sangre de Cristo para que sus ojos espirituales puedan ser abiertos y vea al Padre, vea a Dios, no lo nombre, porque a veces decimos yo creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el asunto? Que mientras nosotros, la mentira de los dioses nos tengan cegados, no podemos ver al Dios de los cielos. Y eso decía el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Cuando usted va al Padre es porque usted ya conoce a Jesús. Si usted conoce a Jesús, el unigénito Hijo de Dios que descendió del cielo, nació de una mujer, estuvo como hombre y debe ser conocido porque él estuvo en la tierra. Él vino a ser el puente para unirnos con Dios, no a través de otros dioses. Y dice, porque cuando agradó al Padre, usted tiene que hacer algo que le agrade a Dios, no que le desagrade. Cuando usted tiene otro Dios que no sea Jesucristo, eso le desagrada al Padre. Dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Porque cuando venimos a Jesucristo, ahí está toda la plenitud y no tenemos para qué buscar otro Dios, porque Él es el camino, Él es la verdad. Escuchen, no vivamos en mentira, Él es la verdad y Él es la vida eterna. Y el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. A veces, si usted no se ha aplicado a su vida la sangre, si usted no ha conocido
usted no puede ser reconciliado por ningún santo que usted nombre, aún ni por la madre que llamamos de Jesús, María, una mujer que obedeció en todo a la voz de Dios, dio a luz el Salvador. Pero no fue María la que nos reconcilió con Dios, sino que vea claramente, dice, y por medio de Él, de Jesucristo, María fue la mujer sabia que dejó su relación matrimonial con José y prefirió primero hacerlo de Dios. ¿Qué nos enseña? Que primero nosotros debemos conocer a Dios para para saber de qué Dios hablamos, y por medio de Él. Cuando usted tiene a Cristo, puede ser reconciliado, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Porque solo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario lo reconcilia a usted con Dios. No hay otra cosa. ¿Por qué buscamos muchas veces cosas que Dios no ha dicho? Y vamos a terminar en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1 y el verso 6, y dice la palabra de Dios: si decimos que tenemos comunión con Él, porque toda la gente cree que tiene comunión con Él, y estamos creyendo en otros dioses o cargando otros dioses, que el Dios de los cielos usted no lo puede andar a cargar en los hombros, ni en ninguna manera. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, porque no haber sido limpiado con la sangre de Cristo es andar en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La Biblia está clara y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro. Solo cuando tenemos la luz de Cristo. Esto no es asunto de tener luz eléctrica. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque solamente cuando tú aceptas a Jesús en el corazón, te limpia la sangre de Cristo interna y externamente, y eso nos da derecho a estar limpios de todo pecado. Este ha sido el plan, sigue siendo el plan de Dios, escrito en la palabra de Dios, a través del Santo Espíritu de Dios que dirigió a los hombres que fueron discípulos de Jesucristo. Y terminamos viendo en Apocalipsis 1:4. Y aquí habla el apóstol Juan cuando tuvo sus experiencias de que el Señor lo llevó para mostrarle las cosas que habían de ser enseñadas aquí en la tierra. Y dice Juan a las 7 iglesias. Juan habla a las iglesias que están en Asia, en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Juan está expresando a las 7 iglesias y le dice paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Porque Dios dice en su palabra que Él es alfa y omega, principio y fin. No hay otro antes de Él ni otro después de Él. Esto explicaba Pablo, el que era, el que es y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto explicaba Juan de lo que él había visto. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Es el único testigo fiel en el cielo. Dice, y el primogénito de los muertos, porque Jesucristo murió. Y el soberano de los reyes. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, ¿para qué buscamos otro rey, otro Dios, si Dios nos dejó al soberano, a Jesucristo, Rey de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre? ¿Con qué se ha lavado el pecado de la humanidad? No se ha lavado con ninguna sangre de ninguna virgen, de ningún santo que los hombres hayamos creado, porque ninguna sangre de esa es acepta, porque es la sangre del primogénito que vino del cielo a la tierra. Cuando creemos en Él, nos limpia de todo pecado. Y vamos a terminar con esto. Cuando usted se deja limpiar por la sangre de Cristo, se abren sus ojos espirituales y usted llega a entender qué hizo Dios con los que creyeron aquí y con los que se dejaron limpiar de la sangre de Jesucristo, y nos hizo reyes. Dios quiere hacerlo, declararlo arriba en el cielo de que usted es un rey, aunque acá en la tierra
no se ha creído por los hombres, y nos hizo reyes y sacerdotes, dice el apóstol Juan, para Dios. ¿Quién es el único que lo puede hacer rey y sacerdote? Solo Dios. Ningún Dios con D minúscula lo puede hacer. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy día es tiempo de que usted vea y entienda que la palabra de Dios nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cuando creemos en el nombre de Jesús y permitimos que Él nos limpie con su sangre preciosa que tiene poder. Por eso Jesús es el único que puede limpiarnos de todo pecado. Podemos estar creyendo en Dios o en dioses, pero sin ser limpios por la sangre no estamos limpios de pecado, y no por cualquier sangre. Ningún mártir, ningún animal en el Antiguo Testamento limpió el pecado, ni en el Nuevo Testamento, solamente la sangre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo.